¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda el contador público Luis Alberto Padrón y estamos en una edición más de tu programa Frecuencia Fiscal, transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina azul del Tecnológico de Monterrey. Te recordamos nuestros datos de contacto: teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y hoy tenemos pues un invitado más que de lujo, también con un contenido de lujo. Le invitamos, estimado redescucha, que se quede hasta el final del programa porque le tenemos un regalo como pocas veces se ve en este programa. Y bien, bueno, pues le damos la bienvenida al contador público José Luis Elizondo Cantú. José Luis. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y bueno, pues José Luis está aquí para presentarnos un libro que se intitula Tributo a los legados azul y blanco de Fray Luca Pacioli. Y bueno, pues vamos a estar abordando este libro. Pero antes me gustaría, José Luis, si nos los permites, a los radioescuchas, de manera breve, que nos digas quién es José Luis Elizondo, que nosotros te conocemos, los que estamos metidos en el tema de la contabilidad, pero bueno, a las nuevas generaciones. Sí, mira, mi nombre es José Luis Elizondo Cantú. Soy director del despacho Elizondo Cantú con representación a nivel nacional e internacional. Soy contador público, tengo maestría en impuestos, en estudios fiscales, en administración con especialidad en finanzas y soy licenciado en derecho. Siempre me ha gustado la cátedra y siempre me ha gustado estar estudiando, y este libro pues es parte de todos los conocimientos que he adquirido desde la escuela, en mi trayectoria profesional como maestro, y lo que he aprendido también de los estudiantes, de los maestros y de las personas que se han cruzado en mi vida en lo personal y sobre todo en lo profesional. Este libro no es mío, este libro pertenece a toda esa sociedad, toda esa parte con la que he tenido contacto, y es parte de los libros, de la doctrina, de anécdotas, de experiencias, aquí están vertidos, y me costó 40 años en escribirlo. Lo estuve armando como pequeños rompecabezas aislados, y luego armando otra partecita, hasta que finalmente te das cuenta que hice un cuadro de 150 piececitas, y que están en este libro, y que realmente implican, es un libro que es inédito porque habla por primera vez del porqué de la contabilidad, no del cómo. Fíjate, José Luis, que es una de las pretensiones también de tu servidor en un momento dado escribir un libro. Parece cosa fácil, pero es un tema, híjole, muy relevante. Ahora sí, aterrizar las ideas. Primero, como dices tú, mapearlas, y luego pues poner en escrito esto. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir este libro? ¿Y por qué demoraste 40 años? Así es. ¿Por qué tanta la demora? ¿Y por qué decir, va Luis Alberto, vamos a hacer la publicación, que entiendo fue en el año 2018? Así es. Bueno, inicialmente esto surge en el primer semestre de contabilidad, cuando nos enseñan por primera vez la cuenta T, y nos dicen la parte izquierda se llama debe y la parte derecha se llama haber. Yo levanté la mano y le dije, maestro, ¿por qué se llama debe? ¿Por qué se llama haber? Me dijo, no hay respuesta, ni pregunten, no hay respuesta a esto. O sea, el libro que ya no es tuyo, es de toda la comunidad, que incluso va más allá de la comunidad de contadores, pero tienes mucha razón en este tema, ¿no? El alumno debe hacer preguntas más allá del programa de estudio. Yo recuerdo en la escuela que decían, oye Luis Alberto, no hagas preguntas difíciles, es más, estas ni vienen en el examen. Así es. O sea, y dices tú, wow, entonces pues vamos a quedarnos con esto, ¿no? Es decir, no se incentiva a cuestionar al alumno. Desde entonces ya traías esta reflexión. Esa inquietud. Incluso yo tuve la oportunidad vinieron los maestros aquí de todas las facultades de la zona noreste de contaduría, y a los maestros una de las cosas que les dije, maestros, no se vale enseñar el cómo, es necesario enseñar siempre el por qué. Por ejemplo, en lo fiscal, a veces sale, por ejemplo, un factor,
y ya no lo aprendemos y ya, pero nunca nos preguntamos por qué ese factor. No cuestionamos. Incluso, por ejemplo, un examen me tocó como sinodal en una maestría para impuestos, la persona dominaba totalmente el asunto de la capitalización delgada y dominaba el asunto, y entonces al final solamente le pregunté ¿por qué se le llama capitalización delgada? Y no supo la respuesta, y era un experto en fiscal, y le dije muy sencillo, porque el pasivo es gordo y el capital es flaco, porque es una estrategia para sacar intereses con pasivo y no con dividendos, ¿verdad? Y luego le pregunté, tú eres un experto, vas a ser un experto en impuestos, un maestro, un máster, sí. ¿Sabes por qué se le llama impuesto sobre la renta? Y me dijo, no. Le dije, porque el concepto renta viene desde el derecho romano, y renta significa utilidad, y puede haber utilidad del trabajo, puede haber utilidad del capital o de la combinación de ambos. Fíjate que este libro ciertamente va a eso, va a la raíz etimológica, a reflexionar el porqué del origen de muchos términos que pues parecen imposiciones, pero hay una causa raíz, hay un significado que bueno, pues durante todo este tiempo tú reflexionaste y te damos las gracias. Me voy a permitir leer un fragmento de tu libro que a mí me pareció bastante a resaltar. Dice por ahí: cuando surge un acontecimiento del cual se quiere llevar cuenta y razón, por cuestión de inmortalidad, por manifestación de propiedad o por tomar decisiones, es cuando nace y aflora el universo como una estrella bella y reluciente, como una necesidad imperiosa, la contabilidad. Sí, es que ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Es que fíjate que precisamente en este libro empecé a escribirlo y no era yo. O sea, me limité demasiado en ser yo. Y no me salía, y mi asistente Miriam siempre me dijo, no me gusta. Entonces empecé a ser yo, y yo soy medio juguetón, pero a la vez soy muy medio poeta, de repente me sale lo poético, y entonces me apasiona, y cuando me apasiona surge esto. Te transforma. Entonces en el libro hay varias frases donde le digo yo, oye, es que llega un momento en que como yo, cuando empieces a entender la contabilidad, la vas a amar con pasión, ¿verdad? Y entonces nadie puede sentirse orgulloso de la contabilidad si no la conoce a fondo y si no la ejerce con pasión y con amor. Entonces el libro manifiesta mi personalidad en esas frases. El libro, Tributo a los legados azul y blanco de Fray Luca Pacioli. ¿Por qué este título? Bueno, para empezar, porque como todos saben, a nivel mundial, Fray Luca Pacioli fue el primero que escribió en el año 1494 su libro, que fue traducido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y cualquiera lo puede adquirir en la biblioteca del Instituto de Contadores Públicos. Yo lo leí 3 veces. Y obviamente por eso está considerado como el padre de la contabilidad. Sin embargo, él ha sido cuestionado, y lo dice en unos artículos, como el padre de la contabilidad, porque si tú lees su libro, da por hecho la existencia del debe y el haber. Hace una referencia. O sea, él no explica ni el debe, ni el haber, ni nada. Entra en su primer capítulo, habla del inventario, y empieza con la contabilidad del inventario, porque él era matemático y era fraile, y como la parte matemática trabajó en los mercados y los comercios de un tío, y ahí es donde aprendió la contabilidad, y no la crió, ya venía desde siglos. Esto viene desde el derecho romano y antes, así explico viene desde las tablillas y todo. Por eso en el primer capítulo, si tú le preguntas a un contador, y tú eres un experto en contabilidad, y te dice sí, ¿y qué es contabilidad? Te dice, es el registro sistemático y ordenado. No, ¿de dónde viene la palabra? O sea, que la palabra contabilidad en sí, ¿qué significa? La raíz de eso viene en el capítulo 1, viene el por qué. La contabilidad significa cuenta y razón. Y ojo, todo el mundo, los contadores, creemos que contabilidad es nomás para efectos de un contador, y no. La palabra contabilidad va más allá, o sea, se utiliza en todos los aspectos. Es llevar cuenta y razón. Por ejemplo, las mujeres llevan contabilidad de sus zapatos. Tú les preguntas y te dices, tengo 20 pares. ¿Sí? Los hombres llevamos cuenta y razón de las novias. He tenido 20 novias. Entonces, la contabilidad, la palabra contabilidad no es los registros contables, no es la contabilidad financiera, es una parte. Esa es para tomar decisiones. Pero por ejemplo, los primeros hombres, ¿qué hacían cuando llegaban a una región que éramos nómadas? Llegábamos, nos peleábamos,
Entonces dibujabas en los árboles o en las pinturas rupestres un guerrero, como diciendo, ya maté un guerrero, yo me enfrenté y salí victorioso. Y los 2, 3, 4 y 5, eso es para la inmortalidad, ¿verdad? Pero también significa propiedad. Cuando tú registras un activo de una empresa es para decir, este activo es mío y de nadie más, que en derecho se le llama derechos reales, ¿verdad? José Luis, este libro, bueno, pues recibió recientemente pues el título de Mejor Autor del Año por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se esperan, yo sé que es reciente pues su liberación, pero ¿estás pensando en alguna nueva versión de este libro? Sí, claro. Y ¿qué me dices por todo este contexto, si pudiera haber traducciones a otros idiomas de este libro? Claro, mira, de hecho estoy pensando en hacer un segundo libro. ¿40 años más le vamos a esperar? Perdóname, si no menos, mucho menos. Mira, se me olvidó explicar por qué se le llama la parte azul. Cuando Fray Lucas hizo su libro, salió otro de Copérnico sobre el planeta azul. Correcto. Entonces la Universidad Iberoamericana, homologando la importancia de los dos libros, dijo, pues si Copérnico habló sobre su planeta azul, entonces el libro de Fray Lucas es el legado azul. Y yo leí su libro, y entonces como él es cuestionado en mi artículo que está aquí adentro se llama, como parte de, se llama El legado azul y blanco de Fray Lucas. Y indico que la parte azul es la parte técnica, matemática, y la parte blanca yo la saqué del libro y vienen como 14, si leen el capítulo de legado azul y blanco que está contenido, sí, vienen como 14 sugerencias de Fray Lucas hace más de ya 550 años que son aplicables hasta la fecha, porque lo tiraron, a hacer de cuenta no lo tomaron en cuenta. Él nos decía, el contador tiene que ser no cuaderneri de registro, tiene que ser regioneri, ¿sí? Y él dice, un contador no debe criticar a otro contador. O sea, tú desempolvaste, por así decir, esa parte que no estaba real. Sí, la parte azul son 24 capítulos de la parte técnica, y la parte blanca son artículos, porque yo también he dado pláticas de motivación. Del lado humano. El lado humano, entonces para ser mejor profesional y mejor mejor persona y mejor profesionista. Es la parte blanca, que son los últimos 8 capítulos del libro, ¿verdad? Háblame de esto que pudiera ser, hablábamos de la partida doble, ¿no? Sí. Que esto en la escuela nos lo ponen de golpe y porrazo, y como bien refieres tú, no hay reflexión alguna. Sí. Hablas tú por allí de un término partida cuatridimensional. Así es. Explícale por favor a nuestro auditorio qué debemos de entender por partida cuatridimensional. Por partida cuatridimensional, mira, de hecho cuando en todas las universidades, porque ya me asesoré en Estados Unidos, en España, incluso en Francia y en Italia, la contabilidad se enseña de una manera mecánica por siglos y siglos. Incluso, por ejemplo, todos los libros, con mucho respeto, que son bestsellers de aquí, de los maestros del tecnológico, se consideran como bestsellers, y para citar algunos, digo, hay varios aquí, todos enseñan contabilidad en todo el mundo con base en la partida doble, en el cómo, y no explican ni de dónde viene la cuenta T, que es el signo de la cruz. O sea, en su libro, Fray Lucas dice, el libro diario y el libro mayor se diseñarán con base en el signo de la cruz. Por eso no es una M, es una cuenta T, ¿sí? En ninguna parte te dice el debe es el lado izquierdo y el haber es el lado derecho, y ya, o por qué debe y por qué haber. Y yo, ¿cómo llegué al debe y al haber? Estudiando derecho romano, allí ubiqué que en italiano débito es deuda, ¿sí? Y crédito es derecho, y con una R, débitor es deudor y crédito es acreedor. Entonces débito es deuda y débitor es deudor, crédito es derecho y crédito es acreedor. Entonces ahí fue donde amarré el debe y el haber. Y entonces la contabilidad tiene su piedra angular en lo que los romanos llamaban la relación de crédito, donde había un deudor y un acreedor, y donde tenía alguien un derecho y tenía una obligación. Entonces la contabilidad parte de la operación misma, de las operaciones económicas que se daban en la sociedad, donde había siempre un deudor y un acreedor. ¿Y sabes por qué? Porque incluso aunque en cualquier venta de bien o servicio hay un deudor y un acreedor. Y fíjate, aunque sea ventas de contado o de crédito, como quieras, surge el debe y surge el haber y el deudor y el acreedor,
porque una operación, aunque sea de contado, momentáneamente, antes de ser pagada, es una operación de crédito, en donde siempre hay un debe y un haber. José Luis, háblanos de qué papel jugaron los bancos en la época respecto de la contabilidad y estos términos que estamos abordando. Aquí en el libro habla de una anécdota que ubiqué a través de la investigación, que el primer cambista se llamaba Pasión y hacía alarde en su nombre a lo que se dedicaba. Él fue considerado como uno de los primeros cambistas en el mundo, y él se sentaba en una plaza ahí en Atenas, ponía un banquito y se ponía a decir: presto dinero a cambio de un interés. Cuando no le pagaban, entonces agarraba el banco el domingo y lo aventaba como señal de enojo porque no le pagaban, y de ahí nació el concepto de bancarrota. El concepto de banco surgió cuando él prestaba en el banquito. Porque literal, era una banca. Había sido... Cuando creció, entonces rentó una casita enfrente, como lo hacemos todos, que empezamos nuestro despacho en la casa y luego rentas una casita. Así Pasión, había una casa enfrente de la plaza y la rentó. Pero luego todo el mundo preguntaba: oye, el señor del banquito, no, pues no saben, ya no ha venido, ¿no? Hasta que él empezó a dar cuenta, no, ahí en esa casa. Entonces, para él ubicar, le puso banco. Entonces, de ahí la palabra banco, ¿sí? Y la palabra de bancarrota. Y los bancos fueron el primer negocio de interés público de los gobiernos federales, porque recibían dinero ajeno y lo prestaban. Entonces, se convirtió en un negocio de interés público, porque el cambio, la cuestión bancaria, empezó a crecer en el mundo de una manera inédita y disruptiva. Entonces los bancos se convirtieron en un asunto de preocupación de los gobiernos, porque tenían mucho dinero ajeno y tenían mucho dinero prestado. Entonces en Francia se le obligó, en manera manuscrita en el código francés, se obligó a llevar a los bancos, fíjate, de manera manuscrita porque no había impresa, eso fue un siglo antes, en el siglo XIV. Se obligó, por el año 1323, se obligó, Francia, a través del Código de Comercio francés, se dijo: los bancos están obligados, ni siquiera a las empresas se le ve, a la primera institución, ente económico, que se le obligó a llevar contabilidad fue a los bancos, y en Francia, en el Código francés literal está así: los bancos, por ser un negocio de interés público y manejar dinero ajeno y prestar, están obligados a llevar contabilidad en debe y haber. El debe se utilizará para registrar la deuda del tercero, por eso se llama debe, de debe. Entonces el tercero le pones tú, por ejemplo, Pedro el pobre, le presta el banco patrón, le presta a Pedro el pobre 1,000 pesos. Entonces le abre un debe para que Pedro el pobre lea: yo le debo al banco patrón 1,000 pesos, ¿verdad? Pero si viene Rico Ricón y te presta 2,000 pesos, entonces Ricky Ricón te presta 2,000 pesos a ti el banco, y entonces tú le abres un haber a Ricky Ricón, para que Ricky Ricón lea: yo tengo un derecho por cobrar al banco padrón de 2,000 pesos. Entonces, si tú te fijas, ahí es donde está el eslabón perdido, porque hasta la fecha todo el mundo piensa que la contabilidad que llevas del tecnológico, de esta división, es del TEC, y no, es para los proveedores, es para los estudiantes la contabilidad, y por efecto espejo entonces es del ente. Entonces la contabilidad, en lugar de tener una partida doble de 2 registros, tiene 4. Los primeros 2 son para el tercero, ¿sí? Y por efecto espejo es del ente económico. Entonces la contabilidad, cuando le empezaron a llevar las empresas, se equivocaron totalmente, y en el mundo y en las normas internacionales que necesitan modificarse, fíjate, las normas internacionales a nivel mundial, IFCR, las USGAP, las mexicanas, todas están equivocadas, porque dicen: el activo es de naturaleza deudora. Yo digo, en el prefacio digo, falso de lo más falso. Lo que es deudor es la deuda del tercero, y el activo de la empresa, pues si el tercero tiene la deuda, entonces el ente tiene el derecho, entonces es un crédito o un haber. Y falso que el pasivo sea acreedor. Lo que es acreedor es el derecho del tercero, y el pasivo del ente debe ser deudor. Entonces llego a la conclusión de que la fórmula contable está al revés, y que la fórmula contable debería ser pasivo más capital es igual a activo, pero visto desde el punto de vista del tercero, y luego por efecto espejo el ente económico. Estamos con José Luis Elizondo Cantú, estamos abordando el tema de su libro titulado Tributo a los legados azul y blanco de Fray Luca Pacioli. Estás con tu servidor Luis Alberto Padrón, Frecuencia Fiscal. A ver,
Déjame decirte una cosa, perdóname, mira, hay un problema porque discúlpame, pero los que debemos de estudiar y leer libros a veces no leemos, a veces ni los estudiantes ni los maestros, y no es porque seamos flojos, sino porque a veces no hay el tiempo, y es la dificultad que tengo con este libro. Este libro es muy importante, se está traduciendo, ya está traducido al inglés, y está traducido al italiano, al italiano y al francés, o sea, está en español, ya está en el instituto, está en libro, está en Amazon, está en Gandhi y está en el Instituto Mexicano y en todos los colegios obviamente, pero se está traduciendo, ya se tradujo al inglés, al italiano y al francés. ¿Por qué al italiano y por qué al francés? Porque Italia es el país meca, y es increíble cómo incluso en Inglaterra se lleva, en Italia se lleva en el cómo, no en el por qué. Entonces este libro te dice, ¿sabes qué? Es una nueva yo propongo una nueva metodología de enseñanza en lugar de a base de memoria, porque es a base de memoria y mecánico, que nos afecta profesionalmente cuando ya nos convertimos en profesionales, porque no nos enseñan a razonar, a un sistema razonado y con el porqué. O sea, ahorita ¿cómo enseñan? ¿Cómo? Aprendes esto, así, se carga, se abona, así se llama, pero ¿por qué? No sé, apréndetelo así de memoria. Llega un momento en que ya le empezamos lógica y aprendemos. Pero este libro es para decirle a los alumnos, a ver, descuéntate por esto, ¿sí? Y simplemente es, oye, dices tú, oye, ¿dónde nació el activo y el pasivo y el capital? ¿Sabes dónde nació? Precisamente con los bancos, ahí fue donde nació la palabra activo y la palabra pasivo. ¿Por qué? Porque los bancos llevan operaciones activas y operaciones pasivas y neutras. Cuando un banco realiza una operación pasiva, cuando un inversionista, que es la persona activa, invierte en el banco y el banco recibe, porque activo es acción de dar y pasivo es acción de recibir. Cuando hay un inversionista y mete dinero al banco, entonces el sujeto activo es el inversionista y el sujeto pasivo es el banco, ¿sí? Así es. Entonces la palabra pasivo surge como deuda cuando el banco recibe dinero, y surge un activo cuando presta dinero. Ahí surgió la palabra activo y pasivo. La palabra capital surgió en Francia cuando se crearon las sociedades mercantiles. Capital viene de cabeza principal, que son los inversionistas que toman las decisiones en las empresas. José Luis, de la lectura de este libro se desprende mucho esta relación maestro-alumno. Sí. Entonces, ¿qué tanta inmersión tienes? ¿Qué debemos de entender por este formato del libro? ¿Parece que el maestro es José Luis Elizondo, sí, o el maestro es Fray Luca Pacioli? Fíjate, hablando de complejidad del libro, este es mi primer libro y me costó, por eso dicen que un libro es como un hijo, ¿sí? Me costó sangre, sudor y lágrimas hacerlo, porque no fue fácil empezar a armar los capítulos, porque nunca había escrito un libro y no sabía en qué persona escribirlo. La verdad es que me aventé, como ahora sí, popularmente como el Borras, y dije, bueno, voy a hacerlo como la manera más fácil que decidí. Es como, en lugar de explicarlo yo como maestro, puse a Fray Lucas como maestro. Yeah. El alumno le pregunta los porqués que nunca ha recibido una respuesta, y Fray Lucas le da una respuesta. Entonces este libro es como una novela, no trae es el primer libro en el mundo que da el porqué, y yo creo que también es el primer libro de contabilidad que no trae un asiento contable, porque la idea en este libro es que todo el mundo, no solamente los contadores o los contadores que ya se les aprendió el cómo y tienen dudas en el porqué, sino los nuevos contadores, las nuevas generaciones y las generaciones que ya están ahorita desde siempre, encuentren el porqué de la inquietud, de la duda que le quedó en su mente. Y por aquí dice, desde que era estudiante quedó esa duda, y toda mi vida, como una ola incesante en el mar, va y revienta en una roca, así en mi mente siempre tenía esa duda, esa inquietud, y por eso hice la investigación para mí inicialmente. ¿Y por qué me tardé 40 años? Porque muchas de estas cosas fueron de los conocimientos que adquirí a través del tiempo, pero muchas de ellos fueron haz de cuenta que Dios me dictó el capítulo, haz de cuenta, como si Dios me lo hubiera dictado. Y empecé a leer libros, todo lo que había sobre Fray Lucas. Hay un libro que se llama Contabilidad Pacioliana, que es el que me dijo, ahí decía, la palabra ver es una palabra francesa que con mucha seguridad viene del inglés,
Y ese fue el que me dio la pauta, porque luego conseguí a alguien que había estudiado en Francia y me dijo, sí, en negocios, y me dijo, sí, en francés es debe y haber. Y entonces nos metimos y allí descubrí que la contabilidad en México debe y haber viene de Francia, pues debe y haber, desde el código francés. Cuando Francia dominó a España, ese código francés se firmó en Bilbao, por eso pueden consultar el decreto de Bilbao, el acuerdo de Bilbao. Ahí se trajeron el código de Francia y España, y cuando España tuvo influencia en México y en Estados Unidos, antes que el primer código de comercio de Santana, estuvo vigente aquí en México el Tratado de Bilbao, y se trajeron exactamente el código francés, que era español, y ahí surgió el debe y el haber en México y en todos los países de Latinoamérica. Estamos ya en la parte final del programa y yo creo que nos sobra tema para abordar. Antes de que me contestes, para que reflexiones, ¿para quién va dirigido este libro? Ahorita me contestas. Vamos a establecer la mecánica del regalo que teníamos. Aquellos que nos escriban a dudas@frecuenciafiscal.com.mx, le vamos a regalar un libro autografiado por parte de José Luis Elizondo. ¿Algunas palabras finales? Mira, este libro lo hice para mí, pero pensé que era muy egoísta. Tenemos un minuto para terminar. Sí, era muy egoísta dejarlo para mí, entonces decidí escribirlo hasta que finalmente lo terminé. Este libro le puede servir a todos los contadores que tienen 30, 40 años de experiencia, porque no saben el porqué. Y si tienen inquietud, aquí lo van a encontrar. Es para las nuevas generaciones, maestros y profesores, porque aquí van a encontrar la respuesta a las preguntas que nunca han tenido respuesta a nivel mundial, ¿sí? 30 segundos para terminar, sí. José Luis. Entonces, ¿quién lo puede utilizar esto? Todo el mundo, incluso ingenieros, abogados, amas de casa, empresarios, porque te enseña el aspecto conceptual de la contabilidad. Y sí voy a hacer otro libro donde voy a enfrentar el porqué, el cómo con el porqué, para enfrentar el método mecánico con el método razonado de la partida doble con la partida cuatridimensional. Listo, bueno, pues ahí queda la invitación, un libro autografiado por parte de José Luis Elizondo. Te damos las gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Se despide de ustedes el contador Luis Alberto Padrón. Esto fue Frecuencia Fiscal. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.